Eh, puede, Ya, don Carlos, estoy grabando. ya. ¿Qué significa análisis elemental? Significa determinar el tipo de elemento que está contenido en una molécula. Y es cualitativo porque solamente interesa conocer qué átomos hay en la molécula. El otro tipo de análisis es el análisis elemental cuantitativo. Ahí no solamente se requiere determinar qué átomos hay en una molécula, sino también se requiere saber cuánto hay, cuantitativo. Nosotros vamos a enfrentar este laboratorio de análisis elemental cualitativo orientando los experimentos hacia la detección de el tipo de elemento que tiene una molécula. ¿De acuerdo? En otras palabras, en este tipo de análisis nosotros vamos a tratar de conocer la identidad de los elementos químicos que componen una molécula. Para hacer esto, hay que tomar nuestra muestra de moléculas que queremos analizar y someterla a ensayos bien específicos, de tal forma de simplificarla y analizar los iones que se forman después de hacerle un tratamiento a la muestra. Antes de comenzar, debemos decir que los compuestos orgánicos normalmente contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos. Los halógenos ustedes deben saber que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. El flúor es bien escaso en los compuestos orgánicos. Y el último elemento que también se encuentra con frecuencia es el fósforo. Ahora, estos procedimientos adecuados para hacer un análisis elemental cualitativo son dos. ¿De acuerdo? El primero de ellos está orientado a identificar el carbono y el hidrógeno. Esto es bien simple, ¿eh? No tiene ninguna complicación. ¿En qué consiste este método? Consiste en tratar una muestra orgánica con un agente oxidante suave, suavecito. El más utilizado es el óxido de cobre 2, ¿ya? De fórmula CuO. Entonces, se mezcla la muestra con CuO, con óxido de cobre 2, en un tubo de ensayo y se calienta con un mechero de tal forma de que se produzca la reacción de transformación del CO2, perdón, del carbono en CO2 y el hidrógeno en agua. Es bien simple. La reacción general que ocurre, yo tengo la muestra que contiene carbono, hidrógeno más otros elementos, pero en este caso a mí me interesa el carbono y el hidrógeno. Lo mezclo con CuO y enseguida caliento con un mechero. Y el carbono que tiene la muestra se transforma en CO2 y el hidrógeno se transforma en agua. Y el óxido de cobre se transforma en cobre metálico. Se reduce. El cobre se reduce y oxida al carbono, a CO2, y al hidrógeno lo transforma en agua. Esto se lleva a cabo en un aparatito
como el que ven ustedes en pantalla. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos un tubo de ensayo con un tapón aquí, en el cual tiene inserto un tubo en U, que viene a dar al fondo bajo una solución que hay acá, que es una disolución de hidróxido de bario, que es incolora. Entonces, en este tubo que se llama tubo de reacción, yo coloco la mezcla de la muestra con el CuO. Entonces, al calentar con el mechero, los gases que se producen aquí, que son CO2 y agua, suben por acá y burbujean en la solución de hidróxido de bario que está contenida en este otro tubo, el tubo de detección. Cuidado, porque al calentar acá, normalmente la presión interna sube, de modo que hay que colocar un segundo tubito que está por sobre la superficie de la solución de hidróxido de bario, de tal forma de que la presión interna del sistema se iguale con la presión ambiente. Este tubito tiene por objeto igualar la presión en el interior del reactor rudimentario, este que tenemos acá, porque los fabrica uno con tubos de ensayo y tapones de goma, un tubo en U, nos permite este tubito igualar las presiones. Al tapón de goma hay que hacerle dos hoyitos, uno para meter el tubo en U y el otro para igualar las presiones. Puede ser más delgadito este tubo. Entonces, vuelvo a repetir, aquí está la muestra en el tubo de reacción, los vapores generados, principalmente CO2, pasan a través del tubo en U y burbujean en la disolución de hidróxido de bario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? En el tubo de reacción ocurre la siguiente reacción. El CO2 formado reacciona con hidróxido de bario y forma carbonato de bario, que es un precipitado de color blanco, lechoso, de aspecto lechoso, y libera también agua. Esta reacción está igualada. Entonces, si nuestra muestra que colocamos acá tiene carbono, va a producirse CO2, el CO2 burbujea en la solución de hidróxido de bario y ocurre la reacción que tenemos acá. Si se forma precipitado de color blanco de aspecto lechoso, significa que la muestra contiene carbono. Normalmente, la detección del agua, porque esto permite detectar también el agua cuando se forma en el tubo de reacción, asciende también a través de el tubo de reacción y pasa al tubo en U en forma de vapor de agua, agua gaseosa. De modo de que para detectarlo uno tiene que dejar que el tubito este de reacción se enfríe y uno va a poder visualizar gotitas de agua que se generan en las paredes del tubo. Eso es el indicio de que hay presencia de hidrógeno. En otras palabras, el CO2 lo detectamos por la aparición de un precipitado de carbonato de bario cuando hacemos burbujear el CO2
en el tubo de reacción con una disolución de hidróxido de bario. Y el hidrógeno lo detectamos dejando enfriar el sistema y mirando este tubo, el tubo en U, y las paredes de la parte superior del tubo de reacción, para ver si se formaron gotitas de agua. Normalmente se observan. Y no pocas, bastante. ¿Alguna pregunta? Esa es la forma de detectar carbono e hidrógeno. Ahora, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Los otros elementos que se pueden identificar mediante este análisis elemental son el nitrógeno, el azufre, los halógenos cloro, bromo e yodo. ¿De acuerdo? Se denomina método de fusión con sodio o método de lasaña. ¿Ya? Y con ello podemos detectar cada uno de estos elementos: nitrógeno, azufre, cloro, bromo e yodo. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en tomar la muestra y mezclarla con un trocito de sodio metálico. El sodio metálico es un reductor poderoso. Lo colocamos la muestra en un tubo acodado, como el que se ve aquí en la figura, la muestra y un trocito de sodio, no más grande que un grano de arroz, y una cantidad de muestra no superior a 0,05 gramos. Y enseguida calentamos ese tubito. Evidentemente que este tubo hay que mantenerlo sujeto en la llama con una pinza, porque uno se puede quemar. Y el calentamiento tiene que ser suave, de tal forma de que no se produzcan explosiones aquí en la zona donde está la muestra con el sodio metálico. Una vez que nos damos cuenta, después de un par de minutos de calentamiento, 2 a 3 minutos, tomamos el tubo caliente y lo vaciamos en agua a temperatura ambiente. Lo tomamos con la pinza y lo vaciamos en un vaso de precipitado que contiene agua a temperatura ambiente. Si el tubo de vidrio este es de mala calidad, se va a romper. Pero, ¿qué sucede? Sucede que las sales solubles que se forman se disuelven en agua. Esta agua tiene que ser agua destilada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el tubo este acodado. Si la muestra tiene azufre, el azufre se transforma en Na2S. Si la muestra tiene nitrógeno, el nitrógeno termina como cianuro de sodio, NaCN. Si tiene cloro, se transforma el cloro en cloruro de sodio. Si tiene bromo, se transforma en bromuro de sodio. Y si tiene yodo, se transforma en yoduro de sodio. ¿Ya? Acá está la reacción. Suponga usted que la muestra tiene carbono, porque es muestra orgánica, y ya vimos si ella tenía carbono en el primer ensayo con de identificación de carbono e hidrógeno, este que vimos acá. ¿De acuerdo? Suponemos que tiene oxígeno, pero el oxígeno es difícil de detectarlo porque
como la reacción se hace en presencia del oxígeno ambiente, uno no sabe si el oxígeno proviene del compuesto orgánico que yo tengo o si proviene del oxígeno del aire. Pero aquí lo importante es que si hay carbono e hidrógeno, ese ya lo detectamos mediante el ensayo de carbono e hidrógeno. Y mediante la fusión con sodio, nosotros podemos detectar el nitrógeno, el cloro, bromo, yodo, y aquí faltó uno, el azufre. El azufre termina como Na2S. El nitrógeno termina como NaCN, el cloro como NaCl, el bromo como NaBr y el yodo como NaI. Esa es una reacción general. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre durante el proceso de fusión, es decir, aquí se producen estas transformaciones. Esta reacción que está aquí se produce aquí. Ahora, lo importante de este método es que todas las sales que se forman, las que están escritas en azul y que yo tengo seleccionadas en este momento, son todas solubles en agua. Evidentemente se pueden formar otros productos. Por ejemplo, si la muestra contiene fósforo, va a aparecer compuestos de fósforo. Si la mezcla contiene cualquier otro metal, por ejemplo, litio, magnesio, calcio, o si contiene arsénico, no lo vamos a detectar mediante este método. Con esto detectamos los elementos químicos más comunes de una muestra orgánica. ¿De acuerdo? Que son estos que están acá. Con excepción del oxígeno, que no podemos saber si el oxígeno proviene de la muestra o del medio ambiente, del oxígeno del aire. Entonces, una vez que nosotros realizamos la función con sodio, tomamos el tubito con la pinza, lo metemos acá. Normalmente el tubo se quiebra. Es mejor que se quiebre, porque así todas las sales que se formaron, las que están en color azul en la ecuación general que escribí, se solubilizan. Y enseguida, para sacar impurezas insolubles, y el vidrio, si es que se quebró el tubo, lo filtro utilizando un filtro de pliegue para dejar retenido todas las impurezas insolubles. Y esta solución, el filtrado, se utiliza como solución stock para hacer los análisis. Acá está bien indicada cada una de las etapas. La etapa 1, la fusión con sodio. La etapa 2, el vaciado del tubo caliente en agua destilada. Se debe calentar un poco a ebullición antes de filtrar. La etapa 3, la filtración de la solución caliente, que eventualmente contiene todas estas sales solubles en agua. Y la etapa 4 es la solución stock que uno utiliza para el análisis de los iones que se forman. Acá está el procedimiento. En el tubo acodado seco se introduce un trozo de sodio previamente secado sobre papel filtro y una pequeña cantidad de muestra, no más allá de 0,05 gramos.
se calienta suavemente el sodio y la muestra para que funda. El sodio funde y la muestra también funde. Se produce la reacción y una vez que se considera que la reacción ha terminado, eso dura más o menos 2-3 minutos, no más, se va hacia el tubo en el vaso de precipitado que contiene 20 ml de agua destilada, se lleva a ebullición por algunos minutos para que se solubilicen las sales formadas, luego se filtra en un embudo de gravitación provisto de un filtro de pliegue, y si la muestra tratada tenía nitrógeno, azufre, cloro, bromo y o yodo, entonces el filtrado debiera contener cianuro, sulfuro, cloruro, bromuro y yoduro. Y como contraión, el ion contrario, eso significa contraión, sodio. Y enseguida, cuando tenemos lista la solución stock, que es esta que está acá, nosotros empezamos con la identificación de las sales que eventualmente puede haber en la solución. Lo primero que hay que hacer es identificar azufre. Para identificar azufre existen dos métodos. El primero es el ensayo con nitroprusiato de sodio. Este caballero tiene una coloración de media violeta, ¿ya?, que confirma la presencia de azufre. Entonces, nosotros tomamos una muestra de la solución stock y le agregamos nitroprusiato de sodio. Este compuesto que tengo seleccionado se llama nitroprusiato de sodio. Lo mezclamos con la muestra, con 2 ml de solución stock, y se aparece el color violeta intenso de... si aparece un color violeta intenso en la solución, significa que el azufre está presente. ¿Dónde va a parar este azufre? Este va a parar en este compuesto que es un complejo, ¿ya?, en forma de NOS. En el fondo, el NO, que está ahí, captura al azufre, y el nitroprusiato, que no tiene azufre ahí, cambia de color a un color violeta bastante intenso. Eso me indica a mí que hay presencia de azufre. El procedimiento. En un tubo de ensayo se adicionan 2 ml de solución stock y 2 a 3 gotas de nitroprusiato de sodio. Se observa y se anota lo sucedido. Muchas veces hay que calentar un poquito, suavemente, ¿ya? Pero normalmente la reacción es instantánea. Se observa inmediatamente la aparición del color violeta. El segundo método es el ensayo con acetato de plomo 2. Aquí yo tomo la muestra, la solución stock, y le agrego acetato de plomo en medio de ácido acético. Y si hay precipitación de sulfuro de plomo, que es de color café oscuro, marrón oscuro, oscuro, significa que la muestra o la solución stock contiene el ion azufre, es decir, contiene Na2S. ¿De acuerdo? Y el procedimiento es el siguiente. En un tubo ensayo se adicionan 2 ml de solución stock y 2 a 3 gotas de acetato de plomo 2 acuoso,
y otras 2 gotas de ácido acético glacial. Y se observa lo sucedido. Esto se puede hacer en un trocito de papel, ¿ah? Lo vamos a anotar aquí. Se puede realizar en un trozo de papel filtro. Papel. Es bien decidor este ensayo, porque uno toma con una pipeta Pasteur y al papel filtro le agrega acetato de plomo y ácido acético. Donde mismo agregué la gotita de ácido acético, donde mismo agregué la gotita de acetato de plomo, agrego la gotita de ácido acético. Y enseguida, donde mismo agregué el ácido acético y el acetato de plomo, agrego una gota con una pipeta Pasteur distinta, agrego una gota de solución stock. Y si aparece la coloración marrón, café oscuro, bastante oscuro, eso es evidencia de que el ion sulfuro está presente. El ensayo de identificación de nitrógeno, ya terminamos con la identificación de azufre, es un poco más complejo, porque aquí hay varias reacciones involucradas y hay que seguirlas con bastante rigurosidad. A ver, ¿qué es lo que se hace acá? Primero se hace reaccionar el ion cianuro, que en teoría está disuelto en la disolución stock, con sulfato ferroso. ¿Y qué ocurre? Fíjese bien. El cianuro, 6 moléculas de cianuro de sodio reaccionan con el sulfato ferroso y se forma este ion complejo, es un complejo FeSN6 4 veces en solución. Pero también se forma hidróxido ferroso, porque esta sal es sulfato ferroso, se forma algo de sulfato ferroso. También, como viene como sulfato, el sulfato ferroso, va a haber sulfato en solución y va a haber sodio. Porque la muestra contiene NaCN. Ahí aparece el sodio. Durante el transcurso de esta reacción, una parte del fierro 2, que forma parte del sulfato ferroso, se oxida a ion férrico. Aquí hay un error. Este es 3. Por acción del oxígeno ambiental. Normalmente siempre ocurre. Las disoluciones de fierro 2, al final, con el oxígeno del aire, si las mantiene destapadas, parte del fierro 2 se transforma en fierro 3. Como la solución está básica, precipita en forma de FeOH3. ¿De acuerdo? Según esta reacción, mire, el fierro 2 del sulfato ferroso reacciona con el oxígeno del aire, con 4H y 2 agua, como está en solución, se genera FeOH3 más H2O2. Se forma agua oxigenada.
Entonces, la mezcla que contiene la suspensión del hidróxido ferroso y hidróxido férrico se calienta suavemente, se deja enfriar y se acidifica con ácido sulfúrico para disolver los hidróxidos, el hidróxido de fierro y el hidróxido de fierro 2 y el hidróxido de fierro 3. Y aquí lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? El hidróxido de fierro 3 se disuelve al agregar ácido sulfúrico diluido y genera ese ion. A ver. Esto se hace en medio de fluoruro de sodio. Tomamos la solución, que ya la hemos tratado ya con sulfato ferroso, y ya sabemos que contiene este ion que está aquí, pero precipita hidróxido de ferroso y también hidróxido de férrico, según esta reacción, por reacción con el oxígeno. Entonces, después hay que tomar la solución y agregarle ácido sulfúrico diluido en medio de fluoruro de sodio, NaF. Y de este modo, la mezcla de hidróxido se redisuelve y sucede que el fierro 3 que se formó se transforma en ese compuesto, Fe, F6-3. Y el hierro 2, el hidróxido de hierro 2, se transforma en Fe2+. Pero al formarse ese ion que está aquí, ese ion, y fíjense ustedes, este ion tiene 4 cargas negativas. Y este ion, que se forma por disolución de los hidróxidos en medio de fluoruro de sodio, tiene carga 3 veces negativa. Y precipita como Fe, F4. Normalmente, si la concentración de este ion es grande, este va a precipitar en forma de un precipitado de color azul, que se llama azul de Prusia. Ya. Insisto, aquí, una vez que formamos este complejo que está aquí, ese complejo reacciona con el que está acá. ¿De acuerdo? Libera los fluoruros y deja libre el fierro 3 y precipita este compuesto que es de color azul. Lo voy a dejar indicado aquí, es de color azul. Se llama azul de Prusia. La precipitación del azul de Prusia requiere de una concentración relativamente alta de este ion, es decir, para que lo precipite por efecto ion común. Normalmente, la cantidad de este compuesto del hexafluoroferrato 3, se llama este, hexafluoroferrato 3, generado por la reacción es muy baja. De modo que muchas veces es necesario preparar este reactivo y agregarlo para suplir la deficiencia. De este modo, ¿y cómo se prepara? Se toma cloruro férrico hexadehidratado, se le agrega NaF en exceso, en acuoso, en medio acuoso, y lo formamos. Y si no vemos la precipitación
del azul de Prusia, agregamos gotas de esa solución con el fin de forzar la precipitación por efecto del ion común. En el procedimiento se van a dar cuenta. Tomamos 3 ml de solución stock procedente de la fusión alcalina o fusión con sodio. Se añade una pequeña cantidad de cristales, se agregan cristales de sulfato ferroso. La mezcla resultante se calienta suavemente durante unos 10 minutos, 10 segundos, perdón, y se deja enfriar a temperatura ambiente. Ahí ya está operando el oxígeno. El oxígeno está transformando el fierro 2 en fierro 3. A continuación se agrega 1 mililitro de solución de NaF y luego se acidifica con 3 a 4 gotas de ácido sulfúrico al 25%, hasta que la disolución sea ácida al papel tornasol. Entonces, con esto se asegura que la disolución de los hidróxidos insolubles, el FeOH2 y el FeOH3, se solubilizan, desaparecen del fondo de los tubos de ensayo. Si no hubiere precipitación de azul de Prusia, puede suceder que la cantidad de Fe, F6 menos 3 sea muy baja o insuficiente, o simplemente que no haya nitrógeno en la muestra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Al leer el procedimiento, ustedes se van a dar cuenta de lo que va sucediendo. Lo voy a leer de nuevo. Sobre 3 ml de disolución stock procedente de la fusión alcalina, se añade una pequeña cantidad de cristales de sulfato ferroso para que ocurra la primera reacción. Esta. La mezcla resultante se calienta suavemente durante 10 segundos y se deja enfriar a temperatura ambiente. A continuación, se adiciona 1 ml de disolución de NaF y luego se acidifica con 3 a 4 gotas de ácido sulfúrico hasta que la disolución sea ácida al papel tornasol. Así se asegura que la disolución completa de los hidróxidos FeOH2 y FeOH3 con la adición de ácido sulfúrico. Si no hubiera precipitación de azul de Prusia, podría suceder que la cantidad de ese ion que se requiere para producir esta reacción, esta de aquí, sea insuficiente. ¿Ya? Por lo que muchas veces es necesario agregar esa solución en forma externa. Hay que tener un frasquito con esa solución. Ahora sí, aún no aparece agregando Fe, F6 menos 3 externo de un frasquito de disolución, significa que la muestra no tiene nitrógeno. Y en tercer lugar está la identificación de los halógenos, que los vamos a tratar a los tres al mismo tiempo. La identificación de halógenos se realiza mediante precipitación con nitrato de plata acuoso, acidificando el medio con ácido nítrico. Las reacciones son las siguientes. Aquí tengo nitrato de plata con cloruro, que viene como NaCl. ¿Y qué precipita? Precipita un sólido de color blanco cuando el halógeno es cloro.
Si tomo la sal de bromo, el bromuro de sodio, y le agrego nitrato de plata, bajo las mismas condiciones, ¿qué va a suceder? Se va a formar un precipitado de color crema, amarillo crema, como la mayonesa. Si es que hay bromo. Y si al yoduro de sodio le agregamos AgNO3, va a precipitar un sólido que es de color amarillo. Amarillo, francamente amarillo, que tiene una particularidad. Es soluble en caliente. Estos otros dos son insolubles. Si yo caliento el tubo, este se solubiliza, estos otros dos no. Y eso me permite a mí diferenciarlo. Este es de color blanco, el cloruro de plata. El bromuro de plata es de color amarillo crema. Y este es de color amarillo. Podría confundirse con el AgBr, pero si yo caliento el tubo, el yoduro de plata se precipita y después enfrío y cristaliza. Si eso ocurre, significa que la muestra contiene yodo. Podría eventualmente contener los tres, pero es difícil encontrarse con un caso de ese tipo. Bueno, eso dice a continuación, la coloración de los precipitados junto con la solubilidad pueden usarse como criterio para identificar el halógeno presente. El cloruro de plata es de color blanco y este caballero es soluble en amoníaco concentrado. Ahora, el AgBr es de color crema, medianamente soluble en amoníaco concentrado. No se solubiliza completamente. En cambio, el cloruro de plata se solubiliza completamente en amoníaco concentrado. Y el AgI es de color amarillo, es insoluble en amoníaco concentrado, pero es soluble en la solución caliente, ¿ya? Y precipita posteriormente. Lo vamos a agregar aquí. Reprecipita. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Hay un problema que para detectar los halógenos cloro, bromo y cloruro, bromuro y yoduro, interfiere el azufre, el sulfuro y el cianuro, que son los iones que analizamos antes. O sea, en este análisis de halógeno interfiere el nitrógeno y el cianuro, el NaCN, y interfiere también en el Na2S. En el fondo,
para analizar estos tres hay que eliminar eso de la solución. ¿Me comprenden? Para analizar esos tres que tengo destacados ahí o seleccionados, interfieren estos otros dos. Por lo tanto, antes de hacer el ensayo de cloruro, bromuro o yoduro, hay que eliminar el sulfuro y el cianuro. ¿Cómo se hace eso? Todo ese procedimiento se hace bajo campana. ¿Por qué? Porque si uno le agrega protones al ion cianuro, se transforma en HCN. Y el HCN requete ultra contravenenoso. Y el sulfuro se transforma en H2S, que también es muy, pero muy venenoso. Basta algunos, mire, bastan en la atmósfera que haya unos 150 ppm, miligramos por litro de aire, para provocar efecto mortífero en los seres vivos. Sean muchas veces las personas que se dedican a ser insectarios andan con un frasquito con cianuro. Pillan un insecto y lo meten dentro del frasquito y después lo sacan con una pinza, lo sacan muerto. Los dos gases que generan estos iones son muy venenosos. ¿Y cómo se forman? Por tratamiento con HCN, perdón, antes de seguir, ¿por qué interfieren? Porque tanto el cianuro como el sulfuro precipitan con nitrato de plata y forman AgCN y Ag2CN. Este es un sólido de color negro y este es un sólido de color blanco. Por lo tanto, se puede confundir con cloro, con cloruro de plata, porque el cloruro de plata, este es blanco. Y este también se reconoce si es que uno no hace bien, si la muestra tiene azufre y yo no he eliminado el azufre antes de hacer el, el ensayo de cloro, bromo y yodo, normalmente lo que va a suceder es que la solución se va a volver de color oscuro, de color gris o negro. Eso me indica a mí que está presente el azufre. Ahora, esta reacción de reconocimiento, estas tres reacciones de reconocimiento de cloruro, bromuro y yoduro, se hacen en medio ácido. ¿Ya? En medio ácido. ¿Y qué ácido se utiliza? Se utiliza ácido nítrico, según lo que se indicó en algún lugar por aquí. Aquí está. Ácido nítrico. Entonces, como al tratar con ácido nítrico el cianuro se forma HCN, que es un gas, y al tratar el sulfuro con ácido nítrico se forma, aquí está mal escrito esto, H2S, este es un gas
ese es un gas, el H2S, hay que calentar bajo campana. Y esto hay que tenerlo siempre presente, porque usted no puede estar expuesto a los vapores de HCN ni a los vapores de H2S, porque se puede morir. ¿De acuerdo? Entonces, como procedimiento, si los ensayos de cianuro y sulfuro resultaron ser positivos, obligatoriamente hay que eliminar el cianuro y el sulfuro. Se toman 2 mililitros de la solución stock procedente de la fusión con sodio y se acidula con unos 4 a 5 gotas de ácido nítrico concentrado y se calienta a ebullición la mezcla bajo campana. A continuación se agregan unas gotas de nitrato de plata. Cuando nosotros agregamos el nitrato de plata, evidentemente que tenemos que estar seguros de que el ácido cianhídrico y el ácido sulfídrico ya se fueron. No están, porque son gases, ambos. Ahora, si en el tubo de ensayo hubo precipitación, observe el color del precipitado y pruebe solubilidad del sólido agregando solución de amoníaco concentrado. El amoníaco concentrado se puede escribir de esa manera o de esta otra. Y se anotan y se analizan los resultados. A continuación, hay algunas preguntas aquí que yo estuve tratando de responder. ¿Por qué se debe fundir completamente una muestra orgánica con sodio metálico para realizar el análisis cualitativo de nitrógeno, azufre y halógeno? Eso es simple. Para transformar el nitrógeno, azufre y halógeno en sales solubles de sodio, que son las que tenemos acá. Estas de acá. Esto es lo que ocurre en la fusión con sodio. De esa manera se puede responder esa pregunta. Determine qué iones se producen cuando se funde con sodio los siguientes compuestos. Fíjese, este se llama urea. Fundir con sodio. ¿Qué voy a producir? Cianuro de sodio. Solo cianuro de sodio. Perdón. Este compuesto se llama cloral. Tiene cloro. Solo va a producir NaCl. La urea va a producir, fíjese, no aquí, fíjese bien, NaCl y Na2S. Este va a producir dos compuestos, dos sales de interés. ¿Qué rol? Tercera pregunta. ¿Qué rol desempeña el CuO en la terminación de carbono a hidrógeno? Es un oxidante suave que transforma el carbono en CO2 y el hidrógeno en agua. Y aquí demuestre lo anterior escribiendo la reacción ajustada. Yo la ajusté, C6H5CO2H más 9Cu calor con un mechero, 6CO2, 3 agua, 9 cobre metálico. Pregunta 4. ¿Por qué se agrega ácido nítrico y calentar a ebullición antes de terminar halógeno? Para eliminar el cianuro y el sulfuro en forma de HCN y H2S.
¿Cómo se diferencian los halógenos cloro, bromo o yodo en el análisis elemental de una muestra orgánica? Bueno, se identifican por precipitación con plata. El cloro forma AgCl, un sólido de color blanco, AgCl, muy blanquito, AgCl, insoluble, perdón, soluble en amoníaco concentrado. El bromuro genera AgNO3, que es de color amarillo crema, y poco soluble en amoníaco concentrado. Y el yodo genera AgI, que es un sólido de color amarillo, insoluble en amoníaco concentrado, pero soluble en agua, y reprecipita al enfriar. Mire, aquí tiene un problema. Una muestra orgánica se trata con óxido de cobre 2 y después de calentar se forman gotitas de agua en la pared superior del tubo de reacción. Paralelamente se produce un gas que vuelve lechosa una disolución de BaH2. Lo que hay que hacer es ¿qué conclusiones puede sacar? Bueno, tenemos los dos ensayos aquí. Con acetato de plomo origina un precipitado color marrón oscuro. Eso indica que hay azufre en forma de sulfuro. El ensayo con nitrógeno origina una disolución de color amarillo. Cuando el ensayo de nitrógeno, si se hace con acetato de plomo, genera un precipitado de color gris oscuro. Y con nitroprusiato de sodio se genera un color violeta, si no me equivoco, que es violeta, con nitroprusiato de sodio. No. Azul. El ensayo de nitrógeno genera una disolución de color amarillo. No hay nitrógeno, porque o es azul o es marrón. Perdón. Ensayo de nitrógeno. Sí. Azul de Prusia. Debiera dar azul de Prusia. Por lo tanto, no hay nitrógeno. El ensayo halógeno con nitrato de plata rinde un sólido marrón oscuro. ¿Qué pasó aquí? El caballero, el alumno, no eliminó el sulfuro. No eliminó el sulfuro. Cometió un error aquí. No eliminó el sulfuro. Al agregar nitrato de plata, se precipitó a G2S, que es de color
marrón oscuro, casi negro. Ya jóvenes, ¿alguna consulta? No, profe, hay harto que estudiar nomás. Ya, tenemos videos sobre esto, Alejandra. Sí, don Carlos, están puestos también en la guía. Ya. ¿Sí? Bueno, Así que revisen los videos, jóvenes, y revisan los videos, ¿ya? vayan anotándose los colores, las reacciones, para que logren un buen resultado en la evaluación.